Muchas, muchas gracias, Goyo. Vamos a iniciar. ¿Tú me vas a indicar cuando me queden 5 minutos, ¿verdad? O algo así. Ok. Bueno, Rafa Flores me invitó a dar esta presentación. Otras veces me ha invitado a presentar cosas que hacemos nosotros, es decir, estudios de caso, ¿no? Pero ahora el título está como que muy genérico, entonces si la pregunta a varios nos surgió, bueno, ¿y de qué carajos voy a hablar, verdad? Pero porque si yo les preguntara, ¿los sensores remotos son importantes para las estimaciones que se están haciendo con fines de prepararse para la mitigación? Yo no sé si alguien se atreva a levantar la mano y decir que no. ¿O alguien cree que no es importante? Yo creo que el grupo, así como está conformado, todo el mundo dice, sí, ¿verdad? Oye, entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿Verdad? Todo el mundo sabe que es importante. Entonces, y además no voy a presentar cosas que hemos estado haciendo, pues entonces vamos a ver cómo abordamos esto, ¿no? La que sigue, por favor. Ah, perdón, no, yo lo hago. De hecho, prefiero hacerlo yo. Nada más que no me había dado cuenta. Ay, caray. Pero además prefiero hacerlo mal, ¿eh? Ahí está, no hay problema, ya voy aprendiendo. Ok, vamos a iniciar. Entonces, voy a tratar de construir un mapa mental. Veo que no hay millennials aquí, pero no hay tantos millennials. Los millennials todos han visto los mapas mentales, ¿verdad? Todos saben lo que es un mapa mental y para qué se utiliza. No echen mentiras, ¿eh? Ok, porque yo no sabía y no los he utilizado, pero como todo el mundo dice que sabe hacer mapas mentales, entonces pensaba separar los que saben y los que no saben, pero aquí todo el mundo sabemos. Entonces yo voy a tratar de desarrollar un mapa mental porque dicen que eso funciona para organizar ideas. Entonces, ¿cuál es la importancia de los sensores remotos para las estimaciones de carbono, ahí dice biomasa, y para perturbaciones o cambios o actividades, que es lo que me encargaron? Dice, bueno, vamos a destacar la importancia de eso, ¿no? Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que los sensores remotos se utilizan fundamentalmente para 3 cosas con motivo de monitoreo o evaluación de recursos forestales. Y uno de ellos está claramente, es muy conocido, clasificación de la cobertura vegetal y de uso de suelo. Eso es lo que mejor sabemos hacer. No bien, pero lo sabemos hacer más o menos. El INEGI lo sabe hacer con el 85% de confiabilidad, ¿no? Jesús, o más. 85, a lo más, ¿eh? Entonces, y en el mundo así es, o sea, el que pone 90, pues a lo mejor está muy facilito lo que está clasificando, pero para bosques hasta ahí llegamos. Sí lo sabemos hacer con cierto error. Y luego se complica un poquito más. Queremos estimar también variables del bosque, variables biofísicas, cualquiera que ésta sea. La que nos interesa es la biomasa ahorita, ¿sí? Y ahí también lo sabemos hacer, pero con mucho error, con más o menos buen error. Ahorita vamos a ver de qué tamaño es ese error. O sea, una es para clasificar coberturas de suelo y para estimar variables, y si esto lo repetimos, ¿verdad?, en 2 tiempos al menos, pues podemos estimar los cambios. Entonces, pues sí es importante, lo hemos venido haciendo siempre. La percepción remota, cuando menos los forestales, lo utilizamos desde que se inventó, ¿verdad?, a través de imágenes de fotografías aéreas. Entonces, es muy importante, porque además facilita hacer eso, ¿verdad? Obviamente con datos de campo. Necesitamos datos de campo para poder usar modelos y calibrarlos para hacer estimaciones de cobertura, ¿verdad?, o de alguna variable física que nos interese. Lo hemos hecho, ¿verdad? Ahí está, para un pedacito, ¿verdad?, en algunos lugares, y lo hemos hecho en el mundo más con imágenes a partir del 72, cuando se pone en órbita Landsat para manejo de recursos naturales, y se ha hecho de manera interpretación más o menos digamos automática al inicio, pero con una resolución muy, muy baja, y con interpretación manual, ¿sí?, desde los 70s. Y que les platique también aquí Jesús Argumedo, el INEGI lo sigue haciendo de esa manera, ¿verdad? Por una razón, consideran que es conveniente interpretación manual en lugar de automatizada,
¿sí? En el mundo se hace en muchos lugares también así, cada quien decide cómo hacerlo. Entonces hemos avanzado. Y hemos avanzado también en hacer las repeticiones, evaluamos la cobertura de uso del suelo en 2 tiempos diferentes y decimos, aquí se deforestó, aquí se degradó, ¿sí? En un periodo de tiempo específico. O sea, eso lo hemos hecho. Entonces, de que es importante, ¿verdad? Qué bueno que nadie se atrevió a decir que no, porque si no, le hubiéramos demostrado aquí que no. Pero bueno, ¿y cómo lo hacemos, verdad? O sea, ¿eso cómo se hace? Entonces ahí voy construyendo mi mapa mental. El mapa mental está feo porque no soy un artista, pero si lo ponemos en uno de los paquetitos esos de pop-ups, no sé cómo se llaman, se vería muy bonito. Alguien lo va a tener que poner en ese formato. ¿Cómo hacemos esto? Ya sabemos que la percepción remota es muy importante para estimar cambios, para estimar biomasa y otras variables, porque facilita este tipo de cosas, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos? Con datos, ¿verdad? Espaciales, de imágenes de cierta resolución, actualmente de una alta resolución espacial y de una alta resolución temporal, es decir, cada vez más frecuente, ¿sí? Cada 5 días, cada 3 días o cada vez que queramos, si tenemos suficiente dinero. Y además es muy importante resaltar que hay un acervo histórico de imágenes, cuando menos Landsat, que son gratuitas, que son buenas para hacer este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y esos datos es Landsat, es Sentinel, es Iconos, es QuickBeard, es una serie de cosas. Entonces hay muchísimos datos, ¿verdad?, para hacer ese tipo de cosas. Ahí tenemos de manera comparativa Landsat 180 por 180 kilómetros, Spot 60 por 60 kilómetros, QuickBeard un pedacito por un pedacito y Iconos también. Y la resolución espacial, el tamaño del píxel obviamente va variando, ¿verdad?, y podemos ver diferentes niveles de detalle en cada una de estas tipos de imágenes, ¿verdad? Y luego los sensores han venido evolucionando y cada vez más rápido, y tenemos este sensor que es LIDAR, ¿verdad?, que es una nube de puntos nada más en un eje tridimensional, y que si hacemos un acercamiento a esta nube de puntos podemos inclusive obtener una conformación de las copas de los árboles y medirles ahí el tamaño de la copa, y inclusive con terrestre podemos medir los diámetros y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el reto? Y ahora se supone que cada vez lo tenemos que hacer mejor, pero a mí desde hace, ¿qué será?, 10 años tal vez, que me tocó participar en una cosa como esta. La pregunta que hice sigue estando en el aire, es decir, no sabemos a qué precisión tenemos que trabajar. Entonces, mientras no sepamos eso, pues hacemos el menor esfuerzo, porque el menor esfuerzo implica un menor costo. Si nos dicen a qué precisión tenemos que trabajar, hacemos pruebas y podemos saber con cuánto dinero podemos tener esa precisión, pero no tenemos la meta bien clara. Es decir, el IPCC, pues en función de sus capacidades y todo lo demás, sus datos, sus habilidades y todo, y ya veremos si eso nos gusta o no. Así lo veo yo, discúlpeme que use esas palabras, pero así lo veo. Entonces, lo cierto es que ya tenemos una serie de sensores, ¿verdad?, todos, digamos, catalizados, mejorados por los GPS, los sistemas satelitales de navegación global que hay en el mundo, y imágenes de radar, imágenes de satélite de diferente resolución, espectral y de otro tipo. Entonces todo ello lo podemos combinar para obtener mejores estimaciones de la clasificación del tipo de cobertura y de estimaciones de variables geofísicas, como la biomasa, por ejemplo. ¿Y cómo los usamos? Obviamente tenemos los datos de campo, ¿verdad? ¿Sí? A nivel parcela, esos son fundamentales para calibrar nuestros modelos, ¿sí? Esos datos de campo son caros, son tediosos, se necesita mucho tiempo para obtenerlos. Entonces se ha ideado una manera de aumentar la muestra a través de los datos de LIDAR, que nos dan bastante precisión. Entonces, en ese sentido, LIDAR se ha utilizado como una manera de aumentar la muestra, ¿sí? Una vez que yo puedo calibrar modelos a partir de datos de campo a un modelo LIDAR, estas estimaciones las puedo extender a un área más grande, que puede ser un predio, o puede ser un municipio, o puede ser un estado, ¿sí?, si es relativamente pequeño. Y con esas estimaciones que yo tenga a nivel de un área relativamente pequeña, yo puedo saltar con imágenes mucho más de más amplio
extensión, hacer una estimación a nivel nacional. Y eso es lo que se está haciendo y entiendo que eso es lo que se quiere hacer aquí, ¿sí? Y más o menos el caminito ya está trazado. Otra vez, ¿de qué tamaño es el error? Ahorita vamos a ver cuáles son los errores que están reportando en otros países. Nosotros estamos haciendo algo aquí en Quintana Roo, en la península. Todavía no tenemos resultados definitivos y no voy a mostrar absolutamente nada de eso, ¿sí? Entonces, tenemos esos datos y con esos datos tenemos que obtener información para tomar decisiones, ¿verdad? Para que alguien tome decisión, que alguien tome la decisión de decir, sí le vamos a pagar ahí a las comunidades cierta cantidad de dinero por estar conservando o aumentando su biomasa. Ese es el tipo de decisión que alguien tiene que tomar. Nosotros tenemos que generar la información, me refiero al país, ¿verdad? Y dicen que con estas imágenes, Spot, Landsat y otras, podemos tener estimaciones de cobertura completa, ¿verdad? De pared a pared, cualquier cosa que eso signifique, ¿verdad? De pared a pared en un predio, de pared a pared en un estado, de pared a pared en un país, ¿sí? Y esa información tiene que ser espacialmente explícita, precisamente por lo que decía Marcela hace un momento. Es que en ciertos lugares ahí estás aumentando la biomasa, pero en otros, oye, te lo estás acabando. Necesitamos saber cómo está la distribución espacial de las ganancias o las pérdidas de biomasa, ¿verdad? Entonces, y cada vez más nos exigen que sea más precisa la estimación, que sea más frecuente. Yo nunca he apostado por eso del tiempo real. Yo no sé, en este país yo creo que no deberíamos tener como objetivo monitorear en tiempo real, porque no tenemos capacidad de responder. Nosotros vemos un incendio que está allá arriba en el bosque, en tiempo real lo detecto y nadie va y lo apaga en tiempo real. Suceden días, semanas. Entonces, lo mismo con la tala ilegal. O sea, la vemos, sabemos que está pasando y no se para. Entonces, yo pienso que sería un gasto no tan bien utilizado si no tenemos capacidad de respuesta, aún sabiendo lo que está sucediendo. Y cada vez lo tenemos que hacer al menor costo, ¿verdad? Entonces, decíamos, lo hemos hecho. Y fíjense, ayer Eder nos presentaba la gráfica, ¿no? de la deforestación, ¿verdad? O no sé si Eder o Osvaldo. Y yo decía en tono de broma, le decía a Jesús, oye, pues así por decreto bajamos la deforestación 50%, ¿no? ¿Verdad? Pues no, ya me explicó que no es por decreto, tiene una explicación técnica para eso, pero esa la puede explicar él. Yo voy a explicar lo que nosotros hicimos en una cuenca relativamente pequeña en Hidalgo, ¿sí? Hicimos una estimación inicialmente en el 2007 del tipo de cobertura vegetal y uso de suelo usando imágenes Landsat, ¿sí? Y luego repetimos el ejercicio en 2013, pero utilizando imágenes Spot, ¿sí? En la primera, no recuerdo exactamente la precisión, pero debe haber andado en el entre 80 y 86%. En la primera, cuando hicimos en el 2013 con Spot, que es de resolución espacial de 10 metros, ¿verdad? A diferencia de Landsat, que es 30, entonces encontramos cosas como esta, ¿sí? La agricultura de riego disminuyó, la agricultura de temporal disminuyó. Dicen, oye, no, eso debe ser un error, ¿no? En este país eso no sucede. El bosque se está perdiendo y entonces se está yendo a agricultura. Y el bosque aquí está, aumentó el bosque de pino, el matorral también aumentó. Pues ¿en qué país vivimos o qué país estamos monitoreando o de qué tipo de profesionales somos? Pues eso está totalmente al revés. Es lo que le pasó también a ellos, que la resolución espacial me da mucho mayor detalle, la tecnología ha avanzado y somos capaces de monitorear con mayor precisión. Lo que pasaba es que en una resolución relativamente gruesa, los pequeños parchecitos de bosque no los podíamos contabilizar, que tiene que ver con la unidad mínima de mapeo, ¿verdad? Que es lo que ellos decidieron hacer más preciso. Entonces, lo estamos haciendo cada vez mejor y más o menos sabemos hacer eso con cierta precisión. Ahora, eso es en lo más fácil, ¿verdad? Clasificar el territorio. La otra, entonces, ¿cómo estimamos
las variables de interés, como por ejemplo la biomasa, ¿no? ¿Sí? Este es Zacualtipá, ese es en Hidalgo también, ahí está la fotografía aérea con mucho detalle y podemos estimar la biomasa de manera de pared a pared, ¿verdad? Para un área de 900 hectáreas, con cierta precisión. ¿De qué tamaño es la precisión? Sí, podemos estimar otras cosas como área basal, volumen, lo que sea. Sí, ¿de qué tamaño es la precisión? Fíjense, usando solo métricas LIDAR para estimar biomasa, ¿sí? Ahí tenemos el error, una estimación del error, una medida del error, ¿no? ¿Sí? 27.54 toneladas por hectárea. ¿Cuál es la media de carbono por hectárea? 33. 33. Esto, pero de carbono, ¿verdad? De carbono. Obviamente esto es biomasa, ¿no? Habría que, por la mitad, ¿no? 15. Entonces, estamos con un 50% del error, así, digo, en términos muy gruesos, ¿sí? ¿O no? Ahí está. Si usamos datos de spot espectrales, este es el error, 32, un poquito más alto. Fíjense, los ajustes de los modelos son iguales, más o menos. Si utilizamos con spot la capacidad predictiva es mucho menor, ¿sí? Pero si combinamos métricas de LIDAR con variables de un sensor espectral como spot, más o menos obtenemos la misma capacidad predictiva utilizando la R cuadrada como un indicador, pero fíjense qué pasa para biomasa con el error. De 27 lo bajamos a 9. Es decir, el uso combinado de los dos sensores, que es lo que se está recomendando, no aumenta la capacidad predictiva, pero sí disminuye la incertidumbre, ¿sí? Entonces, bueno, pero eso tiene un costo, ¿verdad? LIDAR tiene un costo. Por eso es que la idea es usarlo como una manera de aumentar la muestra, no para volar de pared a pared el territorio que nos interesa. Y fíjense, esto es de la literatura, ¿sí? Por ahí va a aparecer ahorita el autor. Esto es con Landsat, ¿sí? Estimaciones de biomasa con un sensor LIDAR y con Landsat, creo. Es una combinación, ¿sí? Y fíjense el tamaño del error, es en China, me parece. Bueno, aquí debe estar el autor, pero creo que se está cortando un poco la pantalla. Y fíjense, el error para un bosque de coníferas siempre verde, ¿sí? El error, 9.8 toneladas por hectárea. ¿Cuál es el error que tenemos nosotros? 9.8. Ellos nos copiaron, porque nosotros lo sacamos primero que ellos. Esta es una publicación del 2017 a finales. Entonces, más o menos es consistente lo que nosotros sacamos con lo que ellos, aunque ellos lo hicieron para un área un poco más grande, y ellos están discriminando que la topografía y varias cosas. Está muy interesante el estudio. Entonces, lo podemos hacer, ¿verdad? Y también hemos hecho, casi todos conocen este mapa, ¿no? Realizado por MaxMed, es más, por aquí debe haber autores, ¿no? ¿No hay ni uno? Entonces puedo hablar con confianza, aunque lo van a estar. Ahí está MaxMed. Esto lo hicieron, esto es para 2000, ¿no? Ahí está. Entonces, los tipos de vegetación, y obviamente si lo repiten, podrán ver la deforestación y todo lo demás, ¿verdad? ¿Cuál es la precisión de este mapa? ¿Alguien se la sabe? Lo han utilizado todos, yo que estoy seguro. Máximo, así, hicieron varias simulaciones para hacer la evaluación de la precisión, y en lo máximo que encontraron, y obviamente eso es lo que hay que reportar, es 76%. ¿Sí? ¿Eso es suficiente para lo que queremos hacer? Pues si no nos dicen que no, debería ser suficiente, ¿verdad? Y para algunas categorías, lo máximo que se obtuvo fue 82% de precisión, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que estar reportando. Y si realmente queremos mejorar la precisión, pues otra vez ahí va la bolita, ¿verdad? ¿A quién le interesa? ¿Sabes qué? Pues eso cuesta tanto, ¿sí? Un dron cuesta tanto, y la persona que lo vuela cobra tanto por hora, y a veces toma café y de todos modos cobra, y tiene que preprocesar los datos, alguien los tiene que hacer.
Y por eso me lleva a mí a intentar identificar en mi mapa mental cuáles son los retos que tenemos. ¿Sí? ¿Quién los va a hacer? Yo no sé, pero parece que esos son algunos de los retos. Vamos a ver, ustedes podrán no estar de acuerdo conmigo. ¿Sí? Tenemos retos metodológicos y retos tecnológicos. Los retos metodológicos nos competen a la academia, no solamente a la academia en México, le competen a la academia en el mundo. Estamos viendo los artículos, los nuevos algoritmos, siempre están saliendo nuevos algoritmos, queremos que cada vez sean más precisos, que sean más robustos, que sean más transparentes y todo lo demás. Eso nos compete mucho a la academia, ya mapear de pared a pared este país. Yo pienso que no le compete tanto a la academia, le compete a alguien más, pero sí podemos estar por ahí comunicándonos para nosotros hacer algunas pruebas de qué es lo mejor que podríamos hacer para estimarlo de manera más precisa, ¿verdad? Necesitamos también evaluar esos estimadores, su precisión, y hay muchas maneras de hacerlo, no sé, Monte Carlo y no sé tantas cosas, ¿no? Entonces también hay cosas metodológicas que podríamos aportar, porque además, aunque el camino está trazado, no es tan sencillo, ¿verdad? Sabemos que no es tan sencillo. Las imágenes ópticas, hay confusión espectral, entonces confundimos unas cosas con otras, por eso nuestra precisión anda por el 75%, 80%, porque no somos capaces de diferenciar entre un pasto y una alfalfa. Estoy poniendo un ejemplo que a lo mejor no es cierto, pero no podemos diferenciar entre dos cosas que son obviamente distintas, pero que en la imagen parecen ser similares. Entonces tenemos que trabajar todavía en eso, pero tenemos otros retos tecnológicos en este país, ¿sí? Hay un volumen grandísimo que por ahí tienen en otros países, pero nosotros también necesitamos tener almacenados la información que compete a este país y la queremos tener a la mano, ¿no? De manera más o menos eficiente, lo cual implica que si estamos utilizando datos de altísima resolución, los vamos a procesar como los datos LIDAR o imágenes de muy alta resolución espacial, necesitamos computadoras de alta capacidad de procesamiento. O la otra, decidir que vamos a procesar en la nube, ¿sí? Es decir, no tener las computadoras aquí para procesarla, pero eso también implica un costo, ¿no? Alguien tiene que pagar por usar la nube para procesar este volumen de información importante, ¿verdad? ¿Y eso quién lo va a hacer, verdad? Necesitamos las personas con la capacidad que se han estado construyendo, se ha estado capacitando muchísima gente en los últimos años. Desafortunadamente hay rotación en las instituciones, entonces eso siempre hace que se va subiendo y luego cae, empieza a agarrar otra vez. Entonces esos son los retos que tenemos. Yo creo que para terminar, no sé cuánto tiempo me está quedando, Gregorio, pero ¿sí? Ya casi para terminar. Entonces yo creo que el reto fundamental de este país y de muchos, ¿sí?, es esto, ¿sí? Si no hay un apoyo gubernamental permanente para mantener una capacidad institucional de monitoreo, pues vamos a estar dando círculos como lo hemos estado haciendo en la última década. Ya estamos arriba, ya vamos para abajo, ya estamos arriba, ya vamos para abajo, porque el apoyo no es constante, ¿sí? Entonces si eso, pero no es el caso nada más de México, es más, les voy a decir el secreto. O sea, estas ideas no son mías, ese mapa mental sí lo hice yo, pero les puedo pasar el artículo. No es un artículo, es un reporte de unos autores, creo que son alemanes, no sé, lo hicieron para el Banco Mundial hace poquitos meses. Entonces, pues uno tampoco descubre el hilo negro, ¿no? Esto se repite en todos los países del mundo y pues uno se identifica con eso, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con este argumento de que si esto no sucede, vamos a estar limitados en realmente llegar a donde queramos llegar, aunque no tengamos clara la meta de cuál es la precisión a la que tengamos que llegar, a menos que nosotros como país fijemos esa meta de precisión que queremos lograr en las estimaciones, pues en este caso de biomasa, ¿no?, que es lo fundamental. Y ahí tenemos los errores de las estimaciones, andan alrededor del
bueno, son alrededor de los 35 toneladas de biomasa por hectárea. Y así están en el mundo. Las mejores estimaciones andan en las 20 toneladas de biomasa. Si usamos ya sensores LIDAR combinado con espectral, ya vieron que baja, digamos, por abajo de 10 toneladas de biomasa por hectárea, lo cual ya es una ganancia muy importante. La otra cuestión que no mencioné es que monitorear la degradación obviamente es mucho más complicado, ¿eh? Y ahí se dice que para que yo pueda estimar pérdida de cobertura o de biomasa a través de imágenes, degradación, necesito, por ejemplo, con Landsat, perder alrededor del 50% de la cobertura. Si no, no lo voy a poder estimar con Landsat. Claro que lo puedo estimar con QuickBeard o lo puedo estimar a lo mejor con RapidEye un poquito más abajo y definitivamente con LIDAR, pero eso tiene un costo. Entonces es muy complicado. Toda la madera a que yo hablaba ahorita de 28 millones de metros cúbicos que se supone se cosechan del bosque para fines domésticos, que es arbolito por arbolito, eso no lo voy a poder ver en una imagen Landsat, ¿verdad? Probablemente ni en un spot, hasta que ya se abra un claro más o menos grande. Entonces eso es más complicado. Hay maneras de hacerlo, pero cuesta trabajo con imágenes de alta resolución, ¿sí? Entonces yo quisiera dejarle ahí y eso es lo que les puedo compartir en mi presentación. Gracias. Bien, gracias René. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Cree que Juan Carlos? Bueno, muchas gracias por tu presentación. Y una cosa que en realidad que voy a mencionar que es aún más deprimente un poco, porque vos estabas ahí hablando de estimaciones estáticas, no estimaciones de cambios. Y si el cambio es alrededor de 5 toneladas en un periodo, ¿no? Y los errores estáticos están 10 a lo mejor, no vamos a poder detectar nunca solamente de percepción remota de esos cambios. Por eso es un reto grande, porque es el cambio que se necesita reportar, ¿no? Y no necesariamente el estático. Solo quería ese comentario y escuchar tu opinión sobre eso, quizás. No, estoy de acuerdo, pero también estaremos de acuerdo que hay varios países que reportan el cambio como la diferencia entre dos estimaciones, ¿no? Entonces, si yo puedo estimar con imágenes la biomasa en 2017 y 2018, pues el cambio en biomasa me daría pues me daría esa estimación, ¿no?, que estoy buscando. Pero tengo que hacer pues cada año, o no sé cada cuándo tengas que reportar, cada 2 años, reportes bianuales, ¿no? Entonces cada 2 años, ¿eso cuánto cuesta? ¿En cuánto tiempo se hace? Pues que depende cómo, ¿va? ¿Qué dicen los de MaxMed? En media hora les corremos ahí, no sé. En unos días les corremos el algoritmo y vemos. Y luego pero voy a decir, ¿y en cuánto tiempo lo validamos, ¿va? O sea, correrlo no es, si tienes la tecnología, que no la tenemos en este país, a menos que me digan los de Conavio, o que me digan los del INEC, o que me digan aquí, que pueden procesar a todo el país con Landsat en ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo lo validan? A mí ya me dijo Jesús que ellos en un año se lo avientan más o menos, así como lo hacen, ¿no? 8 meses, ¿verdad? Exageré, perdón. Sí hay una diferencia sustancial de entre 8 y 12 meses, pero es un tiempo, depende para qué. Entonces, pero se podría, ¿no? Es una cuestión de dinero, ¿no? Creo yo. Porque si no tienes la capacidad de procesamiento, o lo mandas a hacer como lo hicieron en el Woodhull Center, ¿procesaron todo o dónde? ¿O de MaxMed? ¿No lo procesaron en el Woodhull Center o en el Servicio Forestal? Aquí no lo procesaron, eso estoy seguro. ¿MadMex? Hey. No, eso fue en el servidor de Conavio. ¿En serio? Bueno, en la nube y en los servidores de Conavio. Ah, sí. Ok, en la nube. Entonces, se podría hacer, ¿no? Pero efectivamente lo que necesitas es el cambio, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ahora miren, déjenles platico algo. En un taller anterior de degradación estuvo Héctor. Nosotros hicimos una propuesta para monitorear degradación con Ángel Leiva, con el datos del inventario. Pero pues, otra vez, hasta que tiene la remedición, hace la estimación.
Entonces dice, nosotros queríamos llevarlo, siempre hemos querido llevarlo a hacerlo espacialmente explícito. Eso obviamente no alcanzó en un doctorado con Ángel, pero finalmente ese índice de degradación, ¿verdad? Se llama, tiene 6 criterios, ¿verdad? Número de árboles existentes, área basal, una medida de daño. ¿Qué más, Héctor? Una medida de daño, biomasa y no sé qué más. 6 criterios, y se construye el índice, y si está por arriba de 1 es degradación, si está por abajo de 1 es no degradación, si es 1 pues se mantiene. Tenemos la referencia, que son los rodales que se reportaron en la primera medición, que no tienen ningún tipo de daño, no reportaron ningún tipo de daño. Pues ahí estimamos cuál es su número de árboles, cuál es su área basal, cuál es su biomasa, todo lo demás, y comparamos en la siguiente medición. Eso lo podríamos llevar a ser espacial, ¿verdad? No sabemos con qué precisión, pero nos lleva a lo mismo. Tendríamos que tener de pared a pared la biomasa, el número de árboles, un índice de daño y lo que sea. Hacer interpolación o imputación, como se le llama, lo podríamos hacer, pero eso también, pues que lo anote ahí, como dicen, todo el mundo le dice allá a Eder que lo anote, y si hay dinero se podría hacer, ¿no? Ok. No, muchas gracias, doctor, por el mapa mental. Solo yo quisiera como hacer unos comentarios respecto a, por ejemplo, lo que hemos encontrado de deforestación, ¿no? Hace poco tuvimos un taller también con varios de los que estuvieron aquí. Estuvo también Estefan Couturier del Instituto de Geografía, y había como 2 ideas básicamente, ¿no?, de lo que habíamos encontrado, y afortunadamente las 2 ideas coincidían en que en realidad lo que hicimos como el análisis de incertidumbre pues es mejor que no hacerlo. Creo que eso es natural, ¿no?, porque en realidad las áreas mapeadas, es decir, los cambios que encontramos con el traslape de las series eran muy inconsistentes, ¿no? Eso llevó a conjeturar a algunas partes de la CONAFOR e incluso de otros actores fuera de la CONAFOR, de que entre la serie 4 y la serie 5 había una reducción de la deforestación muy importante, ¿no? Yo recuerdo que en una visita en California, los californianos nos preguntaron eso, ¿no? Oigan, y de verdad son muy buenos para las políticas públicas y redujeron la deforestación de manera dramática. Y pues ahí nos hicieron parir chayotes, ¿no? Yo dije de verdad desde el punto de vista técnico, que yo consideraba que había cuestiones metodológicas en eso, no más que el precio de la carne. Alguien dijo algo ahí, ¿no?, como una excusa, ¿no? El chiste es que de los 3 resultados que encontramos con este análisis de incertidumbre, el primero es que el orden de magnitud es más bajo, como lo mostramos, ¿no? El otro resultado importante es que la tendencia cambia. Antes la magnitud era mayor, pero la tendencia era la baja, ¿no? O más bien una cosa así, un caos tremendo, ¿no? Entonces el segundo resultado fue que en realidad hay elementos para decir que la deforestación, al menos como la definimos ahí, pues está aumentando, ¿no?, aunque ligeramente, pero está aumentando. Y el tercer resultado importante es que las áreas mapeadas con las áreas insesgadas, en la medida en que avanzamos en la serie 6, están convergiendo, lo que nos indica que pues hay un cierto nivel de ¿cómo podemos decirlo? Pues se está acercando lo mapeado a lo real, ¿no? Entonces, pero esto ha ocasionado problemas cuando no lo comunicamos con todo. Afortunadamente aquí estamos entre técnicos, pero cuando lo comunicamos al exterior, no, pues CONAFOR por decreto, mira, bajó la deforestación a la mitad o más de la mitad, ¿no? Entonces, estas 2 ideas que se planteaban en este taller que tuvimos, era una idea que decía es que no debemos decir que son las áreas insesgadas por excelencia, ¿no?, lo que encontramos. Son áreas que son menos sesgadas que las áreas mapeadas, pero que sean las insesgadas por excelencia es otra historia.
Y no está Craig por aquí, ya se fue Craig, aquí está Craig. Craig era de la postura más bien de que en realidad con los insumos que teníamos es lo mejor a lo que podemos llegar, ¿no? Yo era un poquito más conservador y decía, pues a lo mejor no son las áreas insesgadas por excelencia, pero sí que pues están menos sesgadas. Y de lo que estamos conscientes es de que puede ser que con el sistema de monitoreo satelital forestal, al menos con Landsat, como ahorita no nos interesa rápida, y ya es una decisión que tomamos como CONAFOR, ¿no? Vamos a enfocarnos en Landsat porque es más costo eficiente por todas las razones que ya sabemos. Es posible que con eso obtengamos datos en términos de magnitud mayores y considerablemente mayores a lo que tenemos como ahorita en el inventario, ¿no? Es decir, superiores a 250,000 hectáreas, y estamos conscientes de eso. Entonces, solo como para decir eso, que pues con esta mejora metodológica podemos incrementar en la magnitud enorme, ¿no? Esa es una. Y la otra es que respecto de, híjole, era otra, se me olvidó, mejor aquí la dejamos al rato, platicamos. Sí, ahí a lo mejor valdría la pena comentar nada más que no desechen la posibilidad de usar Sentinel-2, ¿no? Que es 5 metros de resolución, 10 metros en la parte visible y infrarrojo, y pues son gratuitas también, ¿no? Y cada 5 días además es la temporalidad. Justo eso era lo otro que quería decir. Tenemos ya una ruta para incluir Sentinel, lo estamos incluyendo ya Sentinel en los algoritmos de esta herramienta. MathMex para nosotros es una herramienta, ¿no? El sistema de monitoreo satelital forestal es algo más grande que involucra desde definiciones, sistema de clasificación, ponernos de acuerdo en qué demonios es deforestación y bosque, luego la calibración, el preprocesamiento, procesamiento solo es MathMex, postprocesamiento, evaluación de exactitud temática y luego publicar, ¿no? Entonces, en particular para deforestación sí que estamos evaluando el uso de Sentinel. Tenemos ahorita una ruta crítica para al menos tener cambios para finales de este año con Landsat, cambios, como decía Craig, ¿no? No me preocupa ese 87%, ¿cuánto? 70%, 80% en Landsat de coberturas. En cambios ni siquiera ha habido una evaluación seria, y para rápida ahí ni se diga, ¿no? Entonces ya lo descartamos, pero Sentinel sí que lo estamos considerando. Muy bien, Juan Carlos. Adelante. Sí, gracias. Gracias, doctor. Quería pedir su opinión. Actualmente en la unidad técnica estoy trabajando, colaborando en un tema que se llama modelo de alineación para la contabilidad de carbono, y es esta intención de encontrar la mejor forma de involucrar a los estados en el monitoreo, reporte y verificación. Y bueno, dentro de la literatura que revisamos encontramos el concepto de las infraestructuras de datos espaciales y de los resultados que han dado, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, especialmente el componente que se refiere al cómo se ponen de acuerdo las diferentes jurisdicciones, federal, estatal, local, para construir modelos de datos y asignar atribuciones a cada uno respecto a lo que les corresponde en el ámbito de su competencia o de su jurisdicción. Y bueno, me ha tocado ver resultados muy interesantes, y entonces un diagnóstico que estamos haciendo es que en México carecemos de esas experiencias. Platicaba con Geo Jesús Argumedo y él me decía que ha habido intentos, pero que en México hay un tema de centralismo demasiado fuerte. Lo que estamos diciendo nosotros es que además del componente tecnológico, creemos que hay un componente político que no se ha resuelto y que podría contribuir enormemente a resolver este tema de qué le toca hacer a cada quien y cómo ser costo eficientes. No sé, quería pedirle su opinión sobre cómo observa esta alternativa de generar estos modelos de datos y un modelo de gobernanza donde cada uno en el ámbito de sus competencias tenga ahora sí sus escalas asignadas, y bueno, pedir su opinión sobre esta visión. Son tiempos de elecciones, entonces uno no puede hablar con tanta libertad. Los políticos no pueden hablar con libertad, yo sí, porque no pretendo hacerlo en el mediano plazo, así que lo puedo hacer. Yo estoy de acuerdo. De hecho, ese reto es una cuestión política, ¿no? Es decir, alguien tiene que tomar la decisión de apoyar de manera permanente algo.
Esa es una cuestión de voluntad política. Y estoy de acuerdo. Yo desafortunadamente no tengo experiencia, pues yo creo en cómo organizar a nivel estatal. Yo sí estoy de acuerdo que estos mapas, por ejemplo, este mapa de MaxMed, no es la mejor opción hacerlo de manera centralizada. ¿Sí? Digo, se hace lo que se puede, pero estamos hablando de cuestiones ideales, ¿no? Que desde mi punto de vista lo más adecuado sería, yo no sé, probablemente Rich nos puede compartir la experiencia de Estados Unidos, el Servicio Forestal, cómo trabaja. Yo tengo entendido que ellos tienen un poco descentralizado, deben tener estimaciones globales, bueno, del país, pero los estados tienen algunas responsabilidades de manera más o menos coordinada, que eso es lo que yo creo que debería suceder en México, con una metodología estandarizada de procesamiento, de validación. Digo, podrían procesarlo todos en el mismo lugar, en la nube, ¿verdad? No hay ningún problema, pero la gente que está sobre todo validando, llámese de cobertura o llámese variables geofísicas, yo creo que tendría que estar en cada estado, o en regiones cuando menos, más o menos, en estados que tengan condiciones más o menos similares, porque si a mí me contratan para procesar el país, ¿verdad? Y pues difícilmente voy a conocer lo que pasa en Mérida, cerca de Mérida, y luego en la otra selva de allá de Quintana Roo, y luego en Chihuahua, y luego en Nayarit. Es complicado, yo sé, mandamos gente, pero yo creo que lo ideal es que fuera descentralizado a nivel estatal, o en estados pequeñitos a lo mejor no se justifica tener todo el personal, Aguascalientes, se me ocurre, Tlaxcala a lo mejor no, pero en una región, y ahí procesar, y sobre todo que puedan validar y cada vez conozcan más el recurso, ¿no? O sea, la experiencia de los expertos, lo que van acumulando en hacer una estimación este año y hacer la estimación en el siguiente año, lo va a facilitar y lo va a hacer más preciso, ¿no? Entonces eso es lo que podría comentar. Muy bien, gracias René por su presentación. Un aplauso para René. Y antes de darle la palabra a José Luis, hay una pregunta muy concreta de alguna persona que está conectada vía internet, y es con respecto a la disponibilidad de imágenes Sentinel, y creo que ya tenemos la respuesta, César. Sí, de hecho las imágenes Sentinel ya son gratuitas, pueden ser descargadas sin ningún problema. En este momento también ya se está haciendo la adecuación de algoritmos para poder estimar a través de las coberturas sin ningún problema, nada más que obviamente pues el proceso es un poco más distinto también por la resolución, el tiempo de procesamiento, pero ya están disponibles para descargar y se está trabajando también la actualización. Gracias, César. Esperemos hayamos contestado la pregunta de la persona que está conectada a través de la red.